veo de cerca finalmente. Pero bueno, creo que estoy tan mal, tan groggy, digamos, como cuando me llamas allí, porque aún estoy. Pero no. Bueno. Estaba escuchándote muy atentamente. Oye, es un lujo estar aquí, de verdad, ¿eh? Gracias. No, el lujo es tener a dos invitados, en serio, que admiro mucho. Pilar, bueno, este episodio con Cerruti, ¿has podido ver ese video? Sí. En donde podemos reproducir el momento en donde ahí está? Porque, claro, le quiero preguntar, Irene Montero, la ministra de Igualdad y de Mujeres de España, la derecha ha puesto sus piedras por los muertos del COVID. Claro, había una especie de complicidad, ¿no? La derecha, hablaban dos mujeres de izquierdas, supuestamente. Yo creo que hablaban dos mujeres de izquierdas, pero sobre todo una con una mediocridad intelectual fuera de toda duda, porque lo de Cerruti es... Para mí es una bajeza moral y es una bajeza intelectual. Yo creo que Irene Montero, que evidentemente hay muchas cosas que podríamos discutirle, no llegaría a una bajeza de esta naturaleza, no lo imagino. Creo que en ese sentido es bastante más prudente. Pero lo que hay mucho en una cosa tan simple, ¿eh? En el gesto, en ella riéndose. Fíjate que nos han puesto, ¿no? Lo primero que hay es una falta absoluta de caridad, de conmiseración hacia las víctimas. Cuando tú has formado parte de un gobierno que ha gestionado mal, escandalosamente mal, una tragedia terrible que ha implicado centenares de miles y miles de muertos, y miles de muertos son tu papá, tu abuelo, tu hermano, estamos hablando de eso. Cada familia tenía, de golpe se le moría a la gente sin ninguna enfermedad conocida, sin esperarlo, se nos iban. Perdimos en el COVID una generación de gente mayor. Bueno, de hecho nosotros veíamos desde aquí por anticipado los estragos que hacía el COVID en España, por caso, Italia, España. Pero es evidente que cualquier gobierno ante el COVID tiene dificultades para gestionar lo que es una pandemia. Por supuesto, yo no voy a pedirle a ningún gobierno, menos al argentino, pero a ninguno, que de golpe se conviertan en Superman sabiendo qué hacer ante una pandemia. Pero lo que sí que sé es lo que no puedes hacer. No puedes mercantilizar las vacunas, no puedes segregar a la población entre los VIPs y los no VIP, no puedes jugar con el dolor en el momento de la despedida, de la muerte, no puedes de golpe no aceptar las mejores vacunas posibles porque como son de los yanquis, oiga, pues yo le recomiendo a ese gobierno que no quería las vacunas de Pfizer o de Moderna, que toda la tecnología americana, nada, que la devuelvan. Y a partir de aquí, los motores de aviones igual son americanos o israelíes, porque eso nunca se sabe. Pues nada, en patinete, el móvil, nada, tam. Es decir, es ridículo. Hay un momento en el que se nos está muriendo la gente. ¿Cuál es la mejor vacuna? Esta, rápido. No fueron rápidos, lo ideologizaron, provocaron escándalos que llegaron a todas partes, porque eso con la mala imagen que da Argentina eso, porque al final la presidencia y el gobierno tienen en la mochila Argentina, ¿no? Y ahora esto... ¿Sabés qué veo en este rasgo? Para no, justamente, creo que Johnny tratábamos de poner, porque ya de Cerruti hemos dicho mucho, me parece en el símbolo. Tiene una consecuencia, no es Cerruti, es un modo, es una manera, es una matriz. Porque, Pilar, es la misma matriz de haberse adueñado de la bandera de los derechos humanos para quienes un sector considera que son legítimos de ser portadores de derechos humanos, y hay un resto de otros argentinos que de ninguna manera. Esa miopía para reconstruir la historia, para traer la historia a nuestros días, me parece que fue uno de los primeros signos del kirchnerismo. Bueno, es que el kirchnerismo ha hecho algo terrible, que es simplificar hasta el maniqueísmo más puro y duro lo que es la complejidad de la política, del debate político, de la confrontación de ideas, etc. Evidentemente uno puede pensar distinto de otro, uno puede ser más conservador, más liberal o más progresista, y ese es el debate lógico en democracia. Pero cuando tú te conviertes en la bandera de los valores universales, estos son míos, los que están fuera de esta bandera todos son malos, son el enemigo, y además yo soy el pueblo, por tanto estos son el enemigo del pueblo, porque al final ese es el proceso que se da. Y luego encima vas poniendo etiquetas, simplificando aún más el pensamiento colectivo, porque no, la derecha es mala y la izquierda buena. Bueno, oiga,
la mejor gobernante de la historia reciente de Europa se llamaba Angela Merkel. No era progre, no era de izquierdas, pero ¿me dice usted si algún argentino habría rechazado a Angela Merkel para gobernar? De ninguna manera. Pues es más, Cristina Fernández de Kirchner, cuando el kirchnerismo, cuando Néstor Kirchner vendía a Cristina como candidata y no a él, ella esbozaba que su norte era Angela Merkel. Pues fíjate. Es decir, era el momento, prometía institucionalidad, seriedad, fíjate en qué terminó. Pero es que además, si tú consideras que la etiqueta, esto ya es la hora, la etiqueta izquierda es la buena por naturaleza, mete ahí a una cantidad de criminales que en nombre de la izquierda hicieron auténticas masacres. O es que eres de izquierdas pero medio embarazado, depende del día. No. Ahora, quiero preguntarte esto, porque hay en España también hay, digamos, hay reflexiones, lo hemos conversado con esta nueva líder emergente de la centroderecha española, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que, a ver, hemos exportado chavismo, kirchnerismo latinoamericano. ¿Podemos es la versión o es una simplificación? ¿Es un kirchnerismo español, ibérico? No, bueno, yo creo que Podemos tiene algunos de los discursos dogmáticos y por tanto excluyentes de la izquierda más radical, eso es evidente. Y por supuesto, si no opinas según el catecismo del buen progre, ya formas parte de los malos, ¿no? Yo quisiera, si me permites, es que hay algún momento en que deberíamos reivindicar no las etiquetas ideológicas, sino la libertad de pensamiento. Así es. Es decir, yo me niego a que me digan que soy de una cosa u otra, porque depende, según de que, si hablamos de derechos civiles, soy una progre de manual, soy de izquierdas de manual, he defendido los derechos homosexuales, los derechos de la mujer, y además toda la vida, etcétera, etcétera. Pero en según qué tema soy más conservadora. Es decir, ¿soy mejor o peor? No. Soy alguien que se hace preguntas y busca alguna respuesta propia y luego crea complicidades con gente que más o menos piensa igual. Lo que me niego en redondo es que se marque a fuego en la cabeza una etiqueta, esa etiqueta es la buena, cuando además la izquierda tiene en la mochila demasiados muertos. Tiene dictadores, tiene secuestradores, tiene mentirosos, tiene corruptos. Bueno, de hecho, una es la vicepresidenta, ya me dirás. Entonces, ¿la izquierda es buena? Oiga, pues yo huyo de ahí. ¿La derecha es buena? Depende. Ahí está. Déjame que te pregunte, porque la derecha también, así como la izquierda se sectoriza y se convierte en secta en algunos aspectos, las derechas populistas también, en auge también se tocan, ¿no? Como fascismo y comunismo en algún momento en el siglo XX se tocaban, como los autoritarismos máximos se tocaban. Eso está pasando, la versión de los populismos de derecha y de izquierda. Bueno, yo creo que Díaz Ayuso es en ese sentido un claro ejemplo de populismo de derechas, porque también hace lo mismo, simplifica muchísimo los debates más complejos y además también a su manera, desde el otro lado, también estigmatiza a los que piensan distinto. Es que estamos reduciendo el debate político. Ahora tienes a Jorge Asís, hablamos de gente de nivel. Tienes ese debate que tendría que hacerse en las grandes ideas, que se convierte al final en pura consigna. El pensamiento se ha convertido en consigna, no hay pensamiento, no hay debate, hay pancarta. Y a veces la pancarta la toman unas y los que intentamos estar en el centro del pensamiento, que es, vamos tomando migajas de unos y otros para ir conformando un cierto sentido común, te quedas huérfano. Al final no estás en ningún lugar, ¿no? ¿Se puede recuperar el centro sin que el centro parezca una debilidad, una excusa de toma de distancia sin compromiso? Porque aquí, en esta Argentina polarizada, en esta Argentina de confrontación entre kirchnerismo y antikirchnerismo, pareciera que el centro es simplemente complacencia o una ubicuidad sin compromiso. Pero es que siempre tiene que significar alguna cosa. Al final, dame un buen gobernante y ya le preguntaré qué piensa. Dame un buen gestor de lo público, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente coma y tenga educación y sanidad a través de las consignas o a través de planes de educación, planes de sanidad que funcionen adecuadamente. Los muertos son de derechas o de izquierdas, depende de quién. Si le ponen el nombre a la piedrecita es de derechas, dile a la madre o al hermano o al hijo de esa persona que murió
que lo hace por ideología, lo hace por dolor, un dolor profundo. Y si tienes la bajeza moral de ni tan solo tener en cuenta eso, es que no vales nada. Y tú me preguntas, ¿se va a poder superar? Yo soy pesimista, Pablo, y en Argentina muy especialmente. Vais a una polarización del pensamiento terrible, dejando huérfano completamente ese centro también criminalizado, porque los extremos se sienten cómodos en los extremos, pero sin embargo, no es que el centro no es ambiguo, es una toma de posición, pero lo que intenta es no caer en la radicalización, ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni etcétera. ¿Vos crees que el ritmo global y también aquí obviamente local es más polarización? A ver, puedo equivocarme y estaré encantada de equivocarme, pero yo después de ver la utilización que se hizo, por ejemplo, del atentado que sufrió Cristina Kirchner, utilizando eso para victimizar y criminalizar a la oposición y convertirla en una especie de huestes violentas, etcétera. ¿Cómo se utilizó y se gestionó tan mal el tema de la pandemia? Los grandes temas. La política exterior argentina, que es un vaivén de locuras. Es que es un... Claro, ahora de estar contento porque Macron ha abrazado, pero es que Macron abraza las farolas, abraza a todo Dios. Sí. Es decir, no lo digo en ningún sentido peyorativo. Quiero decir que todas las personas que han ido a ver a Macron abraza, es muy expansivo, es muy... Y luego además es francés, los franceses saben de diplomacia, pero cuando estaba diciendo que la guerra de Ucrania había costado tanto a los argentinos, creo que Macron debía estar pensando este tipo, se lo dice a un europeo que estamos con un lío. O sea que, sin embargo, te invito así brevemente a pensar... el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde parecía que Trump los republicanos con la ola roja se comían a los demócratas que estaban como víctimas de uno de esos huracanes que azotan Florida. Y el resultado en Brasil, donde obviamente que no ganó Bolsonaro, retorna Lula, pero con un Brasil partido, pero también repartido. Sí, pero volvemos a lo mismo. Brasil yo creo que es un ejemplo en ese sentido muy bueno. Lo políticamente correcto es decir que estamos contentos con Lula. A mí Bolsonaro me parecía un horror. Un horror, no tengo cero duda. Pero estoy contenta con Lula, pero si los primeros que felicitaron a Lula fueron Hamás y Maduro. Es decir, oiga, no sé si ese es mi referente y mi modelo, aparte de que el hombre tuvo su lío de corrupción, pero es igual. Es que el primero que felicita es Hamás. Hamás, que por cierto él mismo se ha declarado en algunas ocasiones que le parece un interlocutor válido. Una organización que se dedica, digamos, a enviar suicidas o a tirar misiles. Claro, entonces tú ves Brasil, que es un país tan grande, con una economía tan poderosa, con unas capacidades tan importantes, hablamos del gran Brasil, que bascula, bascula entre, no sé si se dice bascular aquí, bascular, moverse, se mueve entre un Bolsonaro, que es un populismo de derechas de bajo nivel, y francamente muy preocupante en lo dialéctico y por supuesto y un Lula que es un demagogo de izquierdas que además se apunta también a todos los locos de la colina que hay por el continente. Bueno, pues entonces, y luego vas a Brasil y te ves con gente de mucho nivel. Te hago una última pregunta. ¿Y en Argentina al kirchnerismo, cristinismo, qué se le opone? Es una buena pregunta porque no lo sé. Porque parte del problema que yo le veo es, desde luego el kirchnerismo está jugando a la peor versión del peronismo. Yo creo que es la peor versión del peronismo, que tiene un toque autoritario claramente, de polarización y de criminalización, de segregar sectores de la población argentina de la lógica de la vida política, es lo que hace, con además una prepotencia muy considerable, por tanto ahí hay un problema importantísimo y además con un cierto dominio del relato público que no entiendo cómo se mantiene. Pero al otro lado ves una oposición variopinta, siempre a la defensiva en lugar de ir al ataque. Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer es hacer el papel crítico y siempre están defendiéndose de los ataques de los otros. Caen en todas las trampas que el kirchnerismo les planta. Se pasan la vida discutiendo y justificando y diciendo no, si nosotros tal... y al final no acabas de ver tampoco un referente fuerte. Yo lo vi en la época Macri, pensé, aquí estamos ante un tipo que tiene una concepción, luego tuvo los problemas que tuvo, etcétera. Pero había alguien capaz de pensar no en las elecciones, sino en las otras generaciones.
Y eso me pareció interesante. Lo veo ahora, creo que hay gente interesante. Yo, por ejemplo, voy siguiendo a Patricia Bullrich y me parece una mujer importante, o a Larreta, estamos hablando de hombres o de mujeres que tienen un nivel, pero no acaban de aterrizar en lo que sería yo creo que Argentina necesita un plan de acción, un plan Marshall. Un plan Marshall. Un plan Marshall político, no solo económico, político. Miren ustedes, vamos a reinventar a Argentina. Necesita una reinvención absoluta, porque están cayendo ustedes en una situación de confrontación política de muy bajo nivel que los llevará a una convivencia muy difícil. Gracias, un placer tenerte aquí. Bienvenida a Buenos Aires y a la Argentina. Sí. ¿Por cuántos días te quedas?